Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a comenzar nuestra videoclase y en esta ocasión veremos los siguientes temas, que es el de máquinas térmicas, ciclo de Carnot y fundamentalmente todo para aterrizar en la llamada segunda ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica tiene varias formas de expresarse, pero aquí lo vamos a hacer con base en el concepto de eficiencia. Es decir, en estos temas que vamos a ver hay conceptos, algunos los vamos a retomar, algunos los vamos a introducir y necesitamos también conceptos auxiliares, como por ejemplo el de familia de curvas, que se ve en matemáticas para curvas asintóticas, y la ley general de los gases ideales, que comentamos un poco en otras videoclases sobre qué son los gases ideales, y también la ley de Charles. Vamos a ver una ley que generaliza a estos y en particular una que nos va a permitir la descripción del ciclo de Carnot, que es la ley de Boyle, en cuanto a la relación entre la presión y el volumen en un gas ideal. Entonces vamos a comenzar con los antecedentes que tenemos que entender antes de formular la segunda ley de la termodinámica. Bien, entonces comenzaremos. Este que vamos a ver a continuación es un concepto de matemáticas, pero que a nosotros nos va a servir cuando hagamos el análisis del ciclo de Carnot. Entonces, recordemos que en el plano cartesiano podemos tener diferentes tipos de curvas, de rectas, etc. Particular importancia para nuestro tema revisten aquellas curvas llamadas asintóticas. ¿Qué es una curva asintótica? Pues sencillamente una curva que, si lo vemos así, se va pegando cada vez más al eje X y al eje X, pero nunca lo corta. De la misma manera, cuando los valores de X, ahí en ese caso son grandes, y cuando los valores de X son pequeños, la curva se va acercando al eje Y, pero tampoco la corta. Entonces, a eso se le denomina, grosso modo, una curva asintótica. Es decir, que nunca corta los ejes, o por lo menos una cota, porque puede ser que no sea el eje, sino un valor de referencia. Entonces, tienen una cota, tienen un límite. En este caso, nunca toca al eje X para valores finitos, y en este caso tampoco al eje Y, a pesar de que los valores de X se vayan haciendo cada vez más pequeños. Bueno, un ejemplo muy sencillo de curva asintótica es 1 sobre X. Bueno, si analizamos, pues hay diferentes curvas asintóticas. La más sencilla de ellas es la hipérbola. Entonces, tenemos nosotros, por ejemplo, una expresión de este tipo, y que nos dice que a valores muy grandes, el valor de Y, de la ordenada del origen, se hace muy pequeño. A valores muy pequeños de X, el valor de Y se hace muy grande. Ese es un comportamiento asintótico, porque, repito, no corta ni al eje X, o lo cortaría, vamos a decirlo así, en infinito, aunque para los matemáticos tiene otro significado, sería más bien en la tendencia hacia infinito. Entonces ese valor sí se aproxima mucho a cero, nunca es cero. Y de la misma manera, para valores de X tendientes a cero, entonces Y se va a infinito, o en términos prácticos a un valor muy grande. Bien, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, graficamos esta función? Pues nos va a quedar algo parecido a lo que aquí está representado. Si graficamos ahora Y igual a 2X, vamos a obtener una gráfica cualitativamente similar a esta, pero va a iniciar en otros valores. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, hiciéramos Y igual a 3 sobre X, y en general Y igual a K sobre X, siendo K un número, la única condición, mayor que 1, y que se puede ir hasta N, 9.000, 20.000, etc. Entonces, ¿qué es lo que le iría pasando a esta curva? Pues bueno,
si lo graficáramos a mano o utilizáramos un editor de ecuaciones, un software como GeoGebra, Grafmática, pues veríamos que, vamos a llamarle esta la curva 1, vamos a representarlo así, ahí está la curva 2, ahí está la 3, etcétera, ¿no? Ahí está la késima o la enésima. Entonces la 2 veríamos que está similar, su comportamiento hiperbólico, pero, entonces sería la curva 1, la curva 2, pero más desplazada hacia, a una mayor distancia del origen. Para la 3 sería igual. Y para la késima, pues bueno, aquí nada más lo vamos a representar de manera aproximada. Porque pues k puede ser un número muy grande. Entonces la késima, pues ya nada más veríamos una parte de la curva. Es decir, a esto se le denomina en matemáticas familia de curvas, porque son similares y lo único que cambia entonces es este valor constante. Entonces, ese valor constante es muy importante, va a ser muy importante para nuestro tema, por lo siguiente. Porque, por ejemplo, si yo comparo la curva 1 y la curva 2, y ya sé que esta es 1 sobre x, la curva 1, y la 2 es 2 sobre x sobre 2, entonces el valor de esta constante, aquí vemos que 2 pues es mayor que 1, va a determinar qué tanto esté desplazado con respecto al origen. Si la constante es mayor y tomamos un punto de referencia, pues va a estar más y más alejado del origen conforme el valor de k sea más grande, siempre y cuando, recordemos, k sea mayor que 1, porque si el valor de k fuera menor que 1, entonces todas las curvas con k menor que 1 se aproximarían cada vez más al eje y al eje x en sus valores extremos asintóticos. Entonces, bueno, este concepto que viene de las matemáticas, familia de curvas, tengámoslo en cuenta para la siguiente demostración que vamos a realizar y que tiene que ver con los ciclos de Carnot. Entonces, aquí está el primer concepto antecedente, familia de curvas, que en este caso para las hipérbolas las podemos generar como y igual a k sobre x. En este caso la variable y es inversamente proporcional a la variable x. Y esta constante de proporcionalidad entonces nos permite generar una serie de curvas, ya lo dije, una familia de curvas. Bien, entonces este es el primer concepto antecedente de matemáticas que requerimos para nuestro tema de la segunda ley de la termodinámica. Vamos al segundo, ese ya tiene que ver con la física. Y entonces, nosotros vimos en otra videoclase la ley de Charles. Sin embargo, bueno, desde el siglo XVII se venían estudiando los gases. Boyle, Charles, Gay-Lussac dedujeron respectivas leyes tomando como referencia dos parámetros, que puede ser la presión, el volumen o la temperatura. Particularmente importante fueron las investigaciones experimentales de Robert Boyle en el siglo XVII. Él descubrió que si graficáramos, bueno, lo hicimos ahora modernamente porque a él no le llamaba presión sino peso, peso que iba colocando sobre un tubo, una columna de aire. Entonces él veía las variaciones que sufría esa columna de aire, la longitud de la columna de aire, conforme iba colocando un mayor peso en el extremo del tubo. Ese peso pues, era una masa de mercurio. Entonces cuando le iba comprimiendo pues, o dilatando, pues, veía cuál era el cambio en la longitud, pero bueno, pues ahora sabemos que es una columna de mercurio, es en realidad un volumen. Entonces Boyle se dio cuenta de que el aire, por lo menos en las condiciones que él realizó el experimento, la presión en un tubo de aire es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que si llamamos P a la presión,
Este es, en principio, inversamente proporcional al volumen. Representamos así el volumen, sería una V mayúscula, pero aquí, nada más para lo que hemos seguido la convención, no confundirlo con la velocidad. Entonces, la presión es inversamente proporcional al volumen. Sin embargo, esta condición experimental es válida siempre y cuando la temperatura sea constante. Si no es constante la temperatura, entonces suceden, como es lógico pensar, otros fenómenos en el gas. Por ejemplo, si al comprimir o expandir cambia la temperatura del gas, pues entonces ya no tenemos esta condición de temperatura constante, porque ya ocurren otros procesos, que es el cambio en la energía interna, como veíamos en la primera ley de la termodinámica. Bien, entonces esto es válido siempre y cuando se mantenga la temperatura constante. Entonces podemos, recordando ahora el concepto de familia de curvas, podríamos tener una presión igual a una constante 2, que ahorita no le estamos colocando dimensiones, pero en física pues sí llevan dimensiones las variables. Entonces, ¿cómo representaríamos a esta nueva curva? Pues nos auxiliamos de lo que habíamos de familia de curvas, y entonces esta sería para la, vamos a llamarle curva 1, y esta sería para la curva 2. La curva 1 y la curva 2. Bueno, en verde para que esté. Ahora, esto, si sigue la ley de Boyle, tiene que también darse a temperatura constante. Entonces T2 debe ser igual a una temperatura constante. Y aquí viene lo importante. Vamos a llamarla esta temperatura 1, nada más para identificar que es de la curva 1. Esta temperatura 2 es de la curva 2. Y lo interesante es esto, que T1 no necesariamente es igual a T2, porque son dos procesos diferentes. O sea, este se da a una determinada temperatura y a este a otra. Bien, entonces, con lo que hacíamos en la familia de curvas de comparar los cocientes, sabemos entonces que esta constante 2 es mayor que 1. Por lo tanto, en principio, podríamos suponer que si asociamos aquí una temperatura de la curva 1 y una temperatura de la curva 2, entonces temperatura 2 es mayor a temperatura 1. Esto es nada más una condición del análisis de la familia de curvas. Vamos a ver que es correcta esta desigualdad, es decir, esta curva pertenece a una temperatura mayor que la curva en negro. Sin embargo, vamos a ver enseguida que la fundamentación física es la ley general de los gases ideales. Pero hasta aquí, el simple y llano análisis matemático de familia de curvas nos permite deducir que la temperatura de esta curva es mayor a la temperatura de esta otra. Nada más por el análisis matemático. Vamos a ver la fundamentación física de este proceso. Por eso en la física pues es importante auxiliarse de la matemática y de las herramientas del análisis matemático para comparar cantidades y así también deducir algunos principios físicos. La diferencia con las matemáticas de la física es que en la física las cosas se someten a comprobación experimental. Nosotros podemos haber deducido eso, pero si el experimento nos dijera otra cosa, entonces tendríamos que reformular la teoría al respecto. Bien, entonces ya vimos que la ley de Boyle establece en general que la presión sobre un gas es inversamente proporcional. Ahora sí, podemos poner una constante en general, es inversamente proporcional al volumen. Para que no se nos olvide, este es el volumen. Esta acá es una constante con sus respectivas dimensiones físicas. Y esta es la presión. Y entonces esto corresponde a la ley de Boyle. Boyle realizó experimentos
y pudo deducir esa expresión. Una parecida, porque pues antes no se utilizaba el análisis matemático como tal. De hecho, por ejemplo, la idea de representar variables en un plano cartesiano se debe a Descartes. Antes más bien se hacían proporciones numéricas y decían, bueno, es una proporción inversa. Ahora pues ya tenemos otras herramientas a partir de la revolución que significó representar las variables en un plano que ahora llamamos cartesiano, porque antes uno era el análisis geométrico y por otro lado el análisis algebraico. Al representarlo así, pues se puede unir la visión geométrica y la visión analítica de las matemáticas. Bien, sin embargo, hay una ley más general, que es la ley general de los gases ideales. Acuérdense que habíamos comentado un poco de qué es un gas ideal y llegamos a la conclusión, o bueno, propusimos que el gas ideal se considera un gas cuya energía total, por lo menos la mayor parte de ella, está constituida simplemente por la energía cinética de las moléculas de un cuerpo, que vimos en termodinámica, determina la temperatura promedio del sistema que forma ese gran conjunto de moléculas. También que las dimensiones de las moléculas son muy pequeñas, que al interaccionar una con otra, las colisiones son aproximadamente elásticas, es decir, no hay choques plásticos que se queden pegadas, tampoco hay una diferencia enorme entre la masa de las moléculas. Y otras características tienen los gases ideales que no vamos a discutir aquí, simplemente vamos a tomar como referencia este concepto de gas ideal para significar que las moléculas, aunque comprimamos o dilatemos mucho el gas, se mantienen más o menos todas en general con la misma masa, con una velocidad promedio característica. Una velocidad cuadrática media, que dijimos que es el término técnico para esa velocidad característica de todo un conjunto de las moléculas de gas. Bien, entonces, ¿qué nos dice la ley general de los gases ideales? Que la presión por el volumen entre la temperatura absoluta del cuerpo es igual a una constante. Nk también tiene su significado, pero en este momento nada más vamos a dejarlo como una constante. Podemos ponerlo nada más con la letra C, una constante. No nos vamos a meter ahorita en detalles, pero tiene su significado n, tiene su significado k, incluso este cociente tiene un significado muy importante en la física, que está relacionado con el concepto de entropía, que vamos a ver solamente de manera marginal, cuando al finalizar veamos un poco de los ciclos termodinámicos, del concepto de eficiencia y de todos aquellos procesos que se denominan reversibles. Bien, entonces presión por volumen entre temperatura es igual a una constante. Por lo tanto, de aquí observemos que están la presión y la temperatura. Cuando dijimos que la temperatura es constante, obtenemos la ley de Boyle. Es decir, si en este caso, vamos a borrar esta parte para que nos quepa, si la temperatura es constante, entonces podemos reescribir que la presión por el volumen es igual a Nk por la temperatura. Y todo esto es una constante, porque dijimos que la temperatura se mantiene fija. A este proceso de temperatura constante, bueno, antes vamos a despejar P igual a Nk por T, sabiendo que esto es una constante, entre volumen. Es decir, aquí tenemos la ley de Boyle. Sin embargo, aquí hay alguna información adicional. Esta ley es válida si la temperatura es constante. A eso en física se le denomina un proceso isotérmico.
Isos significa igual. Isoclinas, por ejemplo, las superficies con igual inclinación. Isotérmico, isos igual termos, temperatura. Es decir, un proceso donde la temperatura se mantiene constante. Si no se mantiene constante la temperatura, entonces esta ley no es válida porque viene de una ley más general, que es la ley general de los gases ideales. Entonces añadimos a la ley de Boyle, que bueno, él no lo consideró, pero se deduce de una ley más general que es válida solo en procesos isotérmicos, es decir, que tengan temperatura constante. Entonces ahora vamos a aplicar lo que veíamos al principio de familia de curvas, concepto matemático, para representar las diferentes curvas de un proceso isotérmico. Y de ahí vamos a empezar a hablar de un ciclo. Un ciclo, como se entiende en la terminología de la termodinámica. Entonces ahora vamos a representar en un diagrama la presión contra el volumen. Y vamos a reescribir acá que la presión es entonces igual a NK por T, sabiendo que, insisto, esta es una constante, entre el volumen. Entonces, vamos a representarlo así. Vamos a llamarle curva 1 y representémosla en forma genérica, en forma general. Entonces ya sabemos que cuando veamos que este comportamiento es una curva similar a una hipérbola, que sabemos de matemáticas, pues entonces vemos que también es una curva asintótica. Es decir, cuando el volumen es muy grande, la presión disminuye, y cuando el volumen es muy pequeño, la presión aumenta. Pero en forma asintótica, es decir, nunca corta ni al eje del volumen, sino ni al eje de la presión. Por lo tanto, vamos a representar en color negro la curva 1. Y ojo, observen, en matemáticas y en física hay análisis cualitativos. Uno quizá tiene la tendencia a decir, bueno, es que si no me dan valores numéricos, pues no puedo hacer ninguna representación. No podemos hacer una representación precisas, eso sí, pero sí una representación cualitativa, sabiendo que este tipo de curvas son análogas ¿a qué? A una hipérbola. Entonces, esta es la curva 1 en forma cualitativa. Vamos entonces a suponer que ahora tenemos, bueno, a este le corresponde también una temperatura 1. Esto es muy importante que no se nos olvide. Vamos a suponer que tenemos un gas que también se mantiene a temperatura constante, pero ahora esta temperatura es T2. Y eso, pues bueno, es por la ley de Boyle, inversamente proporcional al volumen, con la condición de que T2 es mayor a T1. Entonces, ¿cómo vamos a representar la curva 2 de la presión contra el volumen? Bueno, pues por nuestro conocimiento de la familia de curvas que vimos de matemáticas, sabríamos que está en esta zona. Pero, si hacemos un análisis, vamos a ver lo siguiente. NK por T1 dijimos que es una constante. ¿Cómo es esta cantidad? Igual, mayor, menor que NK T2. Bueno, NK es común, números positivos. Temperatura absoluta siempre es positiva. Entonces, por lo tanto, queda nada más comparar cómo es T1 con respecto a T2. La condición que nos dan, bueno, aquí la representamos en rojo, T2, es que T2 es mayor que T1. Por lo tanto, esto es mayor. NKT1 es menor que NKT2, o sea, NK por T2 es mayor a esta cantidad. Y por lo tanto, entonces, la curva 2 es mayor a los valores de P1.
Luego entonces coincide con lo que veíamos de el valor de K en la familia de curvas. Esto es, vamos a representarla en rojo, la curva correspondiente a la curva 2, a la temperatura 2, queda desplazada más allá del origen que la curva 1. Entonces esta es la curva 2 con su respectiva temperatura 2, y esta es la curva 1 con su temperatura 1, con la condición de que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1 del análisis de la familia de curvas, en este caso, y de la ley de Boyle. Nos queda entonces que es congruente esta representación. ¿Esto qué nos está indicando? Que si lo vemos ahora desde el punto de vista termodinámico, el proceso del gas que cumple con la ley de Boyle a temperatura 1 es este, la curva asintótica, y es un proceso similar al de la curva 2, que es a mayor temperatura. O sea, esto nos está indicando que si la temperatura se mantiene constante, el comportamiento en principio de los dos gases pueden ser iguales, diferentes, etc. Puede ser aire, nitrógeno, es en principio similar, es decir, están bajo la misma ley o bajo el mismo principio físico. Bien, entonces recordemos muy bien esto. Una curva a mayor temperatura va a estar más desplazada en el diagrama presión contra volumen que una curva a menor temperatura. Bien, entonces ahora recordemos también algo que ya habíamos dicho con respecto al diagrama presión contra volumen. Cuando nosotros tenemos un proceso en donde graficamos la presión contra el volumen, vamos a suponer que fuera de esta manera, puede ser recta, curva, etc. Y acotamos entre dos valores de volumen inicial y volumen final. El área, bajo esta curva, representa el trabajo. Y lo podemos ver en un análisis dimensional. La presión y el volumen. El volumen, por ejemplo, si se da en metros cúbicos, y la presión, unidades de fuerza entre unidades de superficie, Newton sobre metro cuadrado, vemos que presión, las unidades de presión por las unidades de volumen, son Newton sobre metro cuadrado por metro cúbico. Newton por metro cúbico entre metro cuadrado nos da Newton por metro. Recuerden que es la definición de Joule, es decir, es unidad de energía y también de trabajo. Entonces, esta área está representando un trabajo. Por lo tanto, aquí viene lo interesante con respecto al tema de la segunda ley de la termodinámica y de los ciclos. Carnot, vamos a comentar un poquito más adelante cuál fue más o menos su idea, pero entonces, si yo con estas curvas, es decir, con gases o sistemas que trabajan a diferente temperatura, fuera capaz de construir un ciclo es decir, que si me pongo aquí como condición inicial, con una serie de pasos a través de estas curvas, llegara como punto final y el punto inicial coincidiera con el punto final, entonces ahí tendría un ciclo. La palabra ciclo en el lenguaje coloquial es, bueno, algo que dura un tiempo determinado y luego se vuelve a repetir. El año, por ejemplo, después de 365 días y una fracción, la Tierra vuelve al mismo punto o aproximadamente al mismo punto. Ciclo lunar, cada 28 días y medio aproximadamente, pues vuelve la misma fase de la Luna. Entonces, ¿qué representaría esta área?
si yo pudiera construir una máquina o un dispositivo que trabajara entre dos fuentes, y aquí viene lo importante, a diferente temperatura, pero observe que una temperatura fuera mayor a la otra. Es decir, esto en física diríamos que trabaja dos fuentes, una a temperatura mayor y una a temperatura menor. A veces coloquialmente se le dice a un cuerpo caliente y uno frío, pero ya hemos visto que, bueno, si bien en el lenguaje coloquial son válidos estos términos de fuente caliente y fuente fría, en la física no, porque estos términos son muy subjetivos. Ya tenemos como referente el termómetro, que es el que mide la temperatura. Por lo tanto, es más correcto decir una fuente a mayor temperatura y una fuente a menor temperatura. Entonces, si tuviéramos una máquina o dispositivo, sea un gas, sea un cilindro, en fin, sea cualquier sistema, que trabajara entre dos fuentes a diferente temperatura, siguiendo más o menos esta trayectoria, es decir, donde el punto inicial coincidiera con el punto final, bueno, vamos a llamarle PES para que sea de punto. Punto inicial igual a punto final. ¿Qué estaría indicando? Que si yo parto en el punto inicial de cierto valor, vamos a llamarle inicial de la presión y del volumen, entonces, si aquí lo representamos como un par ordenado, sería un determinado valor de del volumen y de la presión. Aquí un volumen inicial y aquí una presión inicial. Entonces, si yo hiciera este recorrido y ahora llego aquí al mismo punto, entonces el punto final si ambos puntos coinciden, ¿qué es lo que tengo? Que el volumen inicial es igual al volumen final, que la presión inicial es igual a la presión final, y por lo tanto, los puntos inicial y final son los mismos. Eso es lo que en física se denomina un ciclo termodinámico. Entonces vamos a ponerlo aquí, en esta zona, ciclo termodinámico. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de que pudiéramos hacer un ciclo termodinámico? Ahora recordamos que el área bajo esta curva es el trabajo. Es decir, y aquí viene la idea importante de la segunda ley del ciclo de Carnot, que si podemos establecer un ciclo, se le denomina cerrado, es decir, una serie de procesos finitos, eso es importante, para llegar a las mismas condiciones, o dicho de otra manera, que las condiciones iniciales sean iguales a las condiciones finales. Entonces tenemos un ciclo termodinámico que genera trabajo. Esta es, en esencia, el fundamento teórico de la idea de máquina térmica. Entonces, una máquina que pueda trabajar entre dos fuentes a diferente temperatura, una mayor y otra menor, en un ciclo, es decir, en una serie de pasos que lo conduzcan a sus condiciones iniciales, entonces funciona como una máquina térmica. Máquinas térmicas, pues tenemos muchas desde la antigüedad. Ya en otro video hablamos un poquito así en la idea general histórica de las diferentes máquinas térmicas. Muchos motores de combustión interna y de otro tipo trabajan bajo la idea de ciclo. Es decir, si vemos las condiciones iniciales, esas mismas se van a parecer a las condiciones finales y otra vez se va a reiniciar ese ciclo. Y ese ciclo entonces genera trabajo. Trabajo útil en el caso de un motor de combustión interna para mover un vehículo. En el caso, por ejemplo, del motor de combustión interna, es un ciclo son 4 etapas. Uno, vamos a simplificarlo,
la admisión del combustible, su ignición, ahí estaría la condición inicial. Explota en forma controlada, obviamente, y empuja un émbolo. Ese émbolo va hacia un mecanismo que hace girar la rueda del carro. Pero como resultado de esa explosión, después de cierta expansión, vuelve a comprimirse, se enfría la mezcla de aire y vuelve a las condiciones iniciales, en donde, otra vez, una chispa de ignición, cuando admite el combustible, gasolina, gas o lo que sea, otra explosión, y entonces el ciclo se mantiene. Admisión, expulsión, y mientras si está conectado a un émbolo, ese émbolo se encarga de transmitir el movimiento durante lo que dure el ciclo. Si se apaga el motor, bueno, se detiene el ciclo y ya no hay movimiento. Entonces, esa es la idea esencial de un ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico, entonces, es importante porque nos permite generar un trabajo, es decir, algo útil para mover, desplazar o triturar, en fin. Los motores, recordemos que tienen muchas aplicaciones. Bueno, esta es la idea que sustenta lo relativo a los motores, a los ciclos. Hay muchos ciclos en, por ejemplo, los vehículos, el ciclo Otto, el ciclo diésel, etc. Y todos tienen que ver con, esencialmente, la idea de ciclo termodinámico de Carnot, o que está fundamentada en los lineamientos generales que delineó Carnot allá por alrededor de 1824 en una obra denominada Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego. En esa época todavía muchos científicos escribían memorias, no tanto artículos científicos como hoy en día, a veces lo ponían sus ideas en libros, y este libro estuvo pues ahí perdido mucho tiempo hasta que otros como Clausius y otros autores de la termodinámica retomaron sus ideas, y aunque sus ideas nos parecerían en la actualidad un poco difíciles de entender en el contexto actual de la física, por ejemplo, Carnot todavía hablaba de la caída del calórico, o sea, todavía tenía la idea del calórico, pero sus analogías fueron muy útiles porque permitieron establecer los fundamentos del ciclo termodinámico. Entonces vamos a ver solo de manera muy general el razonamiento de Carnot que llevó a él y a otros autores en pensar en la idea de un ciclo termodinámico. Entonces vamos a ver cuáles fueron los fundamentos de lo que ahora se conoce como el ciclo de Carnot. Entonces, en ese libro de Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, escrito en francés, Carnot era de origen francés, un ingeniero militar, descendiente de familias de presidentes. Hay varios Carnot que ocuparon la figura presidencial o figuras políticas en la Francia de aquel entonces. Bien, Carnot se imaginó lo siguiente. Entonces vamos a usar para representar temperatura mayor al color rojo y temperatura menor al color azul. Entonces Carnot se imaginó un cilindro compuesto por un émbolo y aquí en el interior, pues bueno, podríamos representar que hay moléculas de gas. Carnot no la representó, simplemente la dejó así. Bueno, lo que él se dio cuenta es que, o más bien su idea, ¿qué pasaría si este gas o fluido encerrado se pone en contacto con un cuerpo? Él le llama cuerpo caliente. Vamos a ponerle nada más a una temperatura determinada. Vamos a ponerle a la temperatura 2. En un cuerpo caliente, decía Carnot,
podríamos imaginarlo ahora, un émbolo encerrado, un gas encerrado, perdón, en un cilindro que tiene un émbolo que se puede desplazar si es que el gas se dilata. Entonces vamos a suponer que tenemos ahí nuestro gas encerrado, aire o cualquier otro gas, nitrógeno, y lo colocamos en una flama o un cuerpo que esté caliente. Carnot pues dedujo lo que pues todos esperaríamos ya con los conocimientos que tenemos de termodinámica. Con los conocimientos que tenemos de la termodinámica, entonces, ¿qué sucede cuando este gas se somete a una temperatura mayor? Sabemos nosotros que va a haber una transferencia de energía. Es decir, que si las moléculas, aquí sí ya es interpretación nuestra de la teoría cinético-molecular, tenían temperaturas promedio mayores, cuando las sometemos al cuerpo externo de mayor temperatura, entonces esas moléculas van a adquirir mayor velocidad, que lo estaríamos representando nada más con la flechita así. Como resultado de eso, van a interaccionar con el émbolo y entonces lo van a empujar, todas ellas en promedio, y entonces vamos a suponer que lo desplacen hasta acá. Sin embargo, bueno, aquí ya sabemos que hubo un cambio en la altura. Al haber un cambio en la altura, ya tenemos un trabajo que está dado por quién veíamos, por la presión, en otra videoclase, y el cambio en el volumen. ¿Qué volumen? Este volumen, digamos que vamos a representar así, en esta parte punteada. Entonces se está generando un trabajo. Esa fue la idea fundamental de Carnot. Si yo pongo un cuerpo en contacto con un cuerpo a mayor temperatura de la temperatura que tiene aquí el gas, entonces hay una transferencia de energía. Si tiene un émbolo, entonces ese émbolo se mueve, se desplaza hacia arriba, y luego, ¿qué va a pasar? Bueno, Carnot dijo ahora, bueno, retiremos el cuerpo caliente, cuerpo a mayor temperatura. ¿Qué va a suceder entonces? Pues que ahora, si retiramos ese cuerpo, el aire, eso lo podemos tener incluso hasta en la experiencia cotidiana, el aire se enfría, y al enfriarse o enrarecerse, ¿qué va a suceder? Va a disminuir la temperatura. Al disminuir la temperatura, las moléculas otra vez van a perder energía cinética, y por lo tanto el gas que alcanzó una expansión y movió el émbolo baja. Es decir, ahora se viene hacia acá otra vez el émbolo, porque el gas ya no está dilatado. En general los gases se dilatan a una mayor temperatura, salvo casos muy especiales. Y entonces el émbolo regresa a las condiciones iniciales de acá, o condiciones muy parecidas. Se va comprimiendo hasta llegar al nivel original que tenía la temperatura de ese gas. Otra vez suponemos que los recipientes están perfectamente aislados del exterior, para que el exterior pues no afecte si tiene una temperatura mayor o menor al interior con respecto al gas que está encerrado. O sea que las paredes son aislantes, técnicamente se le llama paredes adiabáticas, o sea que no permiten la interacción entre el interior, en este caso del gas, y el exterior o medio general. Y bien, entonces dijo Carnot, bueno, esto es similar, entonces este proceso a que yo colocara en ese momento de retirar el cuerpo a mayor temperatura, lo colocara con una fuente fría, decía él, o, decimos nosotros, un cuerpo a menor temperatura. Y entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera la facultad, o alguno de ustedes la tuviera, de estar haciendo esas alternancias? Es decir,
colocan cuando esté en la posición inicial un cuerpo caliente, van a tener la expansión, el movimiento del émbolo que va a generar trabajo, un desplazamiento, está entonces generando trabajo porque hay una presión y un cambio de volumen. Y luego, cuando ya alcanzaran el máximo, retirarán ese cuerpo a mayor temperatura y colocarán un cuerpo a menor temperatura. Y enseguida que volvieran a la condición inicial, repetirían el proceso. Un cuerpo a mayor temperatura, dejan la expansión, cede, retiran el cuerpo de mayor temperatura, colocan el cuerpo de menor temperatura, y entonces empieza a descender el émbolo. Ya que descendió y llegó a las condiciones iguales, retiran el cuerpo de menor temperatura, vuelven a colocar el cuerpo de mayor temperatura, se expande el émbolo, ya que llegó al máximo, retiran el cuerpo de mayor temperatura, colocan el de menor temperatura, hasta volver a las condiciones iniciales, y así de manera indefinida. Entonces, si están alimentando ese proceso, entonces tienen una máquina térmica. Una máquina que está funcionando con dos fuentes. Una a mayor temperatura, T2 tiene mayor temperatura que T1. Y entonces si van alternando de forma, digamos, armónica, hasta como músicos que van definiendo la entrada a la salida, o sea, precisión en cada proceso, cuando llega al máximo, retiran el cuerpo a mayor temperatura, ponen el de menor temperatura, interacciona con este cuerpo y baja, sube, baja, sube, baja, sube. Si eso lo vemos ahora con la visión moderna de un motor, pues estaríamos entonces, mientras alimentemos el motor con combustible, obteniendo un trabajo más o menos de manera continua. Hay ciclos de admisión, de expulsión, etc. y eso se transmite en movimiento. Bueno, pues esa fue la idea de Carnot. Obviamente que, bueno, en la forma moderna, pues tenemos que considerar que las paredes aíslen del exterior, porque si no el exterior también interaccionaría con ese sistema. Pero entonces la idea básica de Carnot es la alternancia, es decir, que el cuerpo estuviera primero en contacto con un cuerpo caliente a mayor temperatura para que se expandiera el émbolo. Enseguida, ya que alcanzara su máximo, retirar ese cuerpo a mayor temperatura, colocar un cuerpo frío o cuerpo a menor temperatura para que entonces el aire se fuera otra vez, si ya se había expandido, se comprime porque se enfría, baja su temperatura, y al llegar nuevamente a las condiciones iniciales, volver a colocar el cuerpo a mayor temperatura, lograr el movimiento, quitarlo, poner el cuerpo a menor temperatura, etc. Y entonces, como condiciones iniciales, después del proceso, vuelven a coincidir con las condiciones finales, tenemos ahí un ciclo. Un ciclo que ahora se denomina ciclo de Carnot, porque Carnot fue el de la idea. Obvio que esto pues no se da solito, es decir, esta es una máquina térmica ideal porque pues no existe un mecanismo que así solo pueda colocar primero el cuerpo a una fuente con mayor temperatura, luego retirarla, luego poner esa fuente a menor temperatura, etc. Sino que esa energía la estaremos dando desde el exterior. Es decir, este ciclo se puede mantener siempre y cuando lo estemos alimentando. O sea, no es que mágicamente digamos, bueno, un cuerpo caliente, en contacto con este aire y empuja el émbolo, lo quitamos, así como mágicamente, colocamos el cuerpo a menor temperatura y desciende. Mayor temperatura, etc. No, eso pues es parte de un proceso que debemos alimentar desde el exterior, como un motor de gasolina. Si no añadimos la gasolina, si no hay mecanismos externos que impulsen la gasolina, que hagan la ignición, pues el motor sencillamente no funciona, solo no va a funcionar. Entonces, esta idea del ciclo se debe a Carnot y es lo que fundamenta lo que veíamos anteriormente, que si nosotros lográramos construir un ciclo que trabajara entre dos
curvas, dos isotermas se llaman, entonces podríamos tener trabajo. Entonces vamos a regresar al diagrama del ciclo termodinámico. Entonces, redondeamos en un diagrama presión contra volumen, podemos tener diferentes curvas a diferente temperatura. Si las curvas están más desplazadas con respecto al origen, significa que esa temperatura de la curva 2 es mayor a la temperatura de la curva 1. Y entonces, así como en matemáticas, recordemos lo que vimos al principio de familia de curvas, a esta se le denomina familia de isotermas. Es decir, curvas que están a la misma temperatura. O sea, esta en azul corresponde entonces a una curva a una temperatura fija. Esta en rojo corresponde a la temperatura 2 fija. Una intermedia o externa corresponde entonces a una curva a otra temperatura. Esta temperatura pues, estaría entre las temperaturas 1 y 2. Entonces es una familia de isotermas, así como teníamos una familia de curvas, una familia de hipérbolas, podemos tener una familia de parábolas, de rectas, etc. Bien, entonces habíamos comentado que si pudiéramos construir un ciclo tal que partiendo de esta condición, siguiendo este camino, luego este otro y luego este, y pudiéramos tener esta direccionalidad en el ciclo, entonces podríamos obtener trabajo porque el área de esta sección en un diagrama presión contra volumen corresponde a un trabajo. Y entonces a esto se le denomina, dijimos, ciclo termodinámico. Y la condición es que se da entre dos fuentes a diferente temperatura. Veamos que tiene que ser a diferente temperatura, porque por ejemplo, si tomáramos una sola curva, por ejemplo esta, pues aunque pudiéramos tener un ciclo que fuera de aquí hacia acá y luego regresar al mismo punto, aquí, como es una sola línea curva, no tenemos un área, entonces no podemos tener trabajo. Necesariamente entonces, si un sistema está, vamos a llamarle a esta temperatura 3, pero no cambia esa temperatura, entonces no podemos tener trabajo. Podemos tener trabajo si, por ejemplo, para una curva 4, aunque estuviera muy pegadita, va de un punto a otro, desciende y llega a este otro, aquí sí, un trabajo quizá muy pequeño, pero es entonces entre dos curvas. En una sola no. Y esto es muy importante porque también fundamenta lo que habíamos comentado sobre la transferencia de energía térmica. Dijimos que la transferencia de energía térmica tiene dos condiciones. Primera, que los cuerpos o sistemas tengan diferente temperatura. En azul la temperatura menor, en rojo la temperatura mayor. Si los dos cuerpos tienen la misma temperatura, suponiendo que los plumones fueran azules, entonces no hay intercambio de energía. Y segunda condición, que el cuerpo de mayor temperatura cede energía siempre al de menor temperatura, nunca al revés, nunca el de menor temperatura cede energía al de mayor temperatura. Entonces, ese es el fundamento
de por qué se necesita una diferencia de temperaturas para generar trabajo. En una sola curva, sea la azul, la roja o la verde, no hay área. Si pudiéramos hacer este ciclo de manera indefinida, aquí no hay ninguna área, porque pertenece a la misma curva. Sin embargo, si tenemos dos curvas a diferente temperatura, aunque muy pequeño o muy grande, dependiendo de la separación de ellas, ahí sí podemos generar un trabajo. Bueno, otra idea de Carnot, él se imaginaba que entre mayor fuera la diferencia de temperaturas, una máquina podría realizar más trabajo. Él se basó en una analogía que nosotros podamos entender, porque ya vimos el concepto de energía potencial, cambio en la energía potencial. Él decía que las diferencias de temperatura podíamos considerarlas como una caída de agua. Entre mayor fuera la caída de agua, entre mayor fuera la diferencia de temperaturas, podríamos obtener un mayor trabajo. Así como, por ejemplo, en una caída de agua ya vimos que el trabajo es el peso por la diferencia de altura. Si esa diferencia de alturas es pequeña, el trabajo, masa por gravedad por altura, va a ser muy pequeño. Pero si esa diferencia de alturas es enorme en una caída de agua, el trabajo va a ser mayor. Entonces Carnot tomó esta analogía y dijo, bueno, si la diferencia de temperaturas, aunque él le llamaba caída de calórico, pero bueno, esa idea ya se desechó, si la diferencia de temperaturas en una máquina térmica es pequeña, vamos a tener un trabajo pequeño. Pero si esa diferencia de temperaturas es enorme, entonces el trabajo va a ser mayor. ¿Tenía razón Carnot? Bueno, él se imaginó de manera, digamos, usó su intuición y le acertó. ¿Cuál es el fundamento? Observemos. Aquí, en estas curvas muy pegaditas, pues ya dijimos que vamos a obtener un área pequeña, un trabajo pequeño. Pero ¿qué tal, por ejemplo, que consideramos la curva 1 y la curva 3? Y entonces aquí, si pudiéramos construir un ciclo así, esta área es mayor que esta área, entre la curva 3 y la curva en color verde. Entre la curva verde, perdón, T3 y T4. Esta área, este trabajo es menor a el que podría ser un ciclo de la curva en verde 3 a la curva 1. Es decir, entre mayor sea la diferencia de temperaturas entre las dos fuentes, o en este caso, entre las dos isotermas, mayor es el trabajo. Entonces, el argumento de Carnot, que se basó en analogías entre caída de agua y diferencia de temperaturas, es correcto, o sea, le atinó, su imaginación fue, en este caso, certera, porque ya vemos que tiene fundamento en las isotermas o en la familia de curvas. Entonces, nada más para que ya queden claro, en el diagrama, en principio podemos construir cualquier ciclo termodinámico entre dos isotermas, siempre y cuando esas isotermas estén a diferente temperatura. Entonces, ese ciclo va a generar trabajo. Vamos a llamarle trabajo 2, 1, nada más para identificar que es de las curvas 2 y 1. Pero, si la diferencia de temperaturas es aún mayor, vamos a ponerlo en la curva 3, entre la curva 3 y la curva 1, y nosotros pudiéramos encontrar un ciclo, lo vamos a prolongar acá nada más para que no interfiera con esta figura. Y si nosotros logramos construir un ciclo de la curva 3 a la curva 1, es decir, donde condiciones iniciales, punto inicial, era igual a punto final, lo mismo que aquí,
punto inicial coincide con punto final, entonces el trabajo, es decir, el área en esta zona, vamos a llamarle trabajo 3 con respecto a la curva 1 en azul, trabajo 3, 1, pues observamos de forma cualitativa que el trabajo de la curva 3 a la curva 1 es mayor al trabajo que genera la curva 2 a la curva 1, es decir, este ciclo termodinámico es más eficiente que este, o dicho de otra manera, con este ciclo termodinámico, trabajando a una temperatura aún mayor a la temperatura 2, este ciclo genera trabajo. Pero si lo hacemos con respecto a la temperatura 1, a la isoterma de la temperatura 1, con un ciclo que tenga, con una isoterma, perdón, que tenga una mayor temperatura mayor a la 2, entonces el ciclo de 3 a 1 va a generar un mayor trabajo, lo que decíamos acá, que el ciclo 2 a 1. Y aquí pues nada más lo vemos cualitativamente. Acá esta zona es mayor, esta área es mayor que esta. Significa entonces que entre mayor sea la diferencia de temperaturas entre las dos fuentes donde nosotros construyamos nuestro ciclo, vamos a tener un mayor trabajo. Y ese es el principio entonces en el que se basan muchos motores y mecanismos o máquinas térmicas. Por eso vemos que la mayor parte de las máquinas trabajan primero a una temperatura superior a la del medio. O sea, no hay motor, por ejemplo, de combustión interna que trabaje a 20 Celsius, porque pues, entonces, como el medio tiene esa temperatura, no podríamos obtener el trabajo. No tendríamos pues prácticamente nada. Si trabajara a 25 Celsius, pues la diferencia sería minúscula, como el caso que pintábamos. Podemos obtener un trabajo, pero muy limitado. Entonces, por ejemplo, la mezcla de ignición de la gasolina, pues alcanza cientos de grados Celsius. En otros motores eso puede llegar a, por ejemplo, en los cohetes, a miles de grados Celsius. Es decir, si comparamos entonces la temperatura inicial del combustible, del gas, que pudiera ser la temperatura del medio, con la temperatura de la mezcla, ya cuando se ha iniciado la ignición o la explosión del combustible, pues vamos a ver una diferencia enorme, cientos o miles de grados Celsius, con respecto a los 20-25 que tenía originalmente. Y eso entonces va a aumentar la eficiencia del ciclo, porque el trabajo va a ser mayor conforme la diferencia de temperaturas también lo sea. Si la diferencia de temperaturas es pequeña, vamos a tener un ciclo que realice un trabajo muy pequeño. Entonces, ese es el motivo, uno de los motivos por los que los motores siempre tienen que trabajar a una temperatura mayor, y si se puede mucho mayor, a la del medio. Y eso pues lo vemos, lo corroboramos cotidianamente. Nos acercamos al motor de un carro en funcionamiento o que haya dejado de funcionar, que apenas lo apaguen, y vemos que está caliente. Es decir, bueno, lo sentimos caliente, está a una temperatura mayor que nuestro cuerpo, que el medio, etc. Porque si tuviera una temperatura muy similar a la temperatura ambiente de nuestro cuerpo, pues a lo mejor ese vehículo no podría moverse o tendría una eficiencia muy limitada, como quizá los carritos que funcionan con alcohol. Sí se mueven, pero muy poco. Y eso es porque, bueno, primero el combustible es poco y la diferencia de temperaturas que se genera para el ciclo, pues también es relativamente cercana, y entonces el trabajo que se genera en el ciclo es muy menor, bueno, es menor con respecto a una máquina formal, a un motor de carro, y en efecto se mueve el carro, pero se mueve muy poquito. O sea, no alcanza pues digamos a
ni siquiera alcanzar una velocidad de 10 kilómetros por hora, cosa que sí alcanzan los vehículos normales, o incluso más. Esa es una de sus velocidades más bajas. Entonces, aquí, vemos corroborado por qué los grandes motores de vehículos o de máquinas más grandes, como los trailers, o de los ferrocarriles, o de los aviones, o de los cohetes, funcionan a temperaturas muy elevadas, porque entre mayor sea la diferencia de temperaturas, mayor es el rendimiento, mayor es el trabajo que pueden generar. Esta idea entonces intuitiva de Carnot se comprueba con la familia de isotermas que corresponden a curvas donde se cumple la ley de Boyle, pero a diferente temperatura. Bien, entonces vamos finalmente a realizar un análisis que nos va a permitir encontrar lo que se conoce como eficiencia. Entonces vamos ahora con el concepto de eficiencia. Entonces, en el lenguaje coloquial tenemos nuestra definición para eficiencia. Una persona, una máquina, etcétera, es eficiente si realiza una determinada tarea en el menor tiempo. Por ejemplo, tenemos a veces como comparación. Alguien, por ejemplo, podría transcribir un texto a un procesador en la computadora y tardarse, si no es muy diestro, unos 10 minutos. Alguien más eficiente podría hacer esa misma tarea en 2 minutos. Alguien mucho más eficiente en 1 minuto. Entonces nuestra idea de eficiencia a veces coloquialmente tiene que ver con la idea del tiempo y de la tarea realizada. En la física es un poco diferente esta idea porque la eficiencia, que vamos a representar con este símbolo griego, a veces también con esta letra griega se representa así. Vamos a usar La eficiencia entonces la vamos a definir de la siguiente manera. Como el trabajo realizado, ahorita lo hacemos una definición en general, entre la energía suministrada. Vamos a ponerlo así. O sea, la máquina, mecanismo, persona, lo que sea, cuánto trabajo realiza en función de la energía que yo le doy. Si le doy, vamos a ponerlo en términos genéricos, si yo a una máquina térmica o algún motor le doy 100 unidades de energía, 100 joules, 100 kilowatts hora, etc., 100, pensemos nada más en el número, y ese mecanismo me entrega 2 unidades de trabajo, entonces su eficiencia es 2 sobre 100. En porcentaje sería del 2%. Si en cambio otro mecanismo, otra máquina térmica, de las 100 unidades que yo le doy de energía, me realiza un trabajo equivalente a 50, entonces su eficiencia es de 50 sobre 100, de 0.5 o de 50%. Entonces, a veces también se define la eficiencia, vamos a llamarla así, porcentual. Entonces, es lo mismo, aquí vamos a ponerle, entonces, trabajo entre energía. La eficiencia porcentual, esta es entonces la eficiencia normal, y la eficiencia porcentual la vamos a definir como el trabajo por la energía térmica por 100. Este es el que más se usa, esta es la definición que más se usa, pero a veces también la eficiencia se da en porcentajes y eso nos ayuda a visualizar qué tan bueno es un sistema energéticamente hablando. Si
yo tengo dos sistemas, como decíamos al principio. Uno que 100 unidades de energía que le doy me lo transforma en 2, y otro que me lo transforma en 50 unidades de trabajo. El segundo sistema es más eficiente que el primero. Entonces, bueno, este es el concepto de eficiencia. Términos simples, trabajo entre la energía que yo le suministré. En este caso, estamos hablando de termodinámica, es energía térmica. Pero puede ser otro tipo de energía. Bien. Entonces regresemos a las isotermas y al ciclo de Carnot. Entonces, aquí tenemos la presión y acá el volumen. En azul vamos a representar la isoterma a menor temperatura o el sistema o la fuente a menor temperatura, que Carnot decía el sistema o fuente fría. Entonces esta está a la temperatura 1 y en rojo vamos a representar la isoterma a temperatura 2, cuerpo caliente que decía Carnot. Entonces esta vamos a indicarla como la entre dos fuentes, la energía de entrada, es decir, lo que yo voy a suministrar, y esta la vamos a representar con la energía de salida. Entonces, en el ciclo, vamos a suponer que fuera así. ¿De qué depende ese ciclo? Pues depende también mucho del mecanismo que estemos empleando. Un motor diésel funciona diferente de un motor que funcione con un ciclo llamado Otto, y en fin, hay diferentes tipos de ciclos, depende del combustible, depende del tipo de mezcla, de los aditivos, en fin. Entonces, esos son muchos detalles técnicos que los fabricantes de motores, de vehículos, tienen en consideración. Nosotros nada más estamos hablando de un ciclo en general. Entonces, ya sabemos que aquí vamos a obtener un trabajo si realizamos un ciclo, es decir, que las condiciones del punto inicial vuelvan a ser las mismas que las del punto final. Ese es entonces un ciclo termodinámico. Bien, entonces el trabajo, nos dice la termodinámica, es el trabajo que vamos a obtener, se puede calcular restando a la energía de entrada la energía de salida. Y esto viene de un hecho muy relevante que todos los constructores de motores desde la antigüedad hasta la fecha tienen en consideración, y que es que no se puede dar el caso de que toda la energía que entreguemos a un mecanismo se convierta en trabajo. O sea, ese sería el ideal de cualquier fabricante, y fue el ideal de los fabricantes de motores, que si yo le doy las 100 unidades de energía a un motor de carro, de cohete, etc., me entregaron un trabajo igual a esas 100 unidades de energía. No, esa es una restricción que da la termodinámica, que da la física. Es decir, esto no es posible. Y eso entonces tiene que ver con que una parte de esa energía se pierde. Vamos a llamarle esa energía de salida. Es decir, si yo tengo 100 unidades de energía, por más eficiente que haga el motor, la mezcla del combustible, las condiciones, la geometría del mecanismo, etc., siempre voy a tener una pérdida, y por lo tanto, lo que sí se da es que el trabajo siempre estrictamente es menor, ni siquiera igual, a la energía que le suministro. Esta entonces es una condición que se cumple en la física. Siempre el trabajo que yo tenga en cualquier ciclo termodinámico o motor, siempre va a ser menor, en forma inapelable, a la energía
que yo le dé. Pensándolo en términos calóricos. Si yo, por ejemplo, tuviera una barra de chocolate que en la etiqueta me garantiza o me dice que me va a dar 100 kilocalorías, uno podría pensar, bueno, voy a emplear todas esas 100 kilocalorías para correr, para moverme, y no. Lo que nos dice la termodinámica es que incluso en sistemas biológicos, que aunque el sistema biológico, el cuerpo, los organismos, son mucho más eficientes que las máquinas construidas por el ser humano, aún así no voy a tener que todas esas 100 kilocalorías se pueden transformar en trabajo útil. Una parte se va a perder, o una buena parte. Por ejemplo, en el caso de los procesos biológicos, en la reacción química, para tratar de extraer energía, la fermentación, etcétera, el intercambio de gases entre el alimento, el torrente sanguíneo, etcétera, y muchas otras condiciones van a hacer que en realidad yo no pueda aprovechar esas 100 kilocalorías del chocolate como trabajo útil. Una parte se va a perder, una, por ejemplo, va a aumentar, si hay una reacción química en el estómago, la temperatura de esa reacción. Entonces, esa es una condición que restringe siempre la termodinámica, y hasta la fecha pues no se ha encontrado un mecanismo capaz de convertir toda la energía en trabajo. De hecho, muchas formulaciones de la segunda ley de la termodinámica se plantean de esta manera: la imposibilidad de construir un mecanismo que convierta toda la energía en trabajo útil. Esa es una forma de formular la segunda ley de la termodinámica desde la perspectiva, vamos a decirlo así, energética. Bien, entonces sigamos entonces con nuestro análisis. Tenemos entonces una energía de entrada en la temperatura, en la fuente 2, y una de salida en la fuente 1. Ya sabemos que la transferencia de energía, vamos a representarlo acá en una línea verde, siempre se da del cuerpo de mayor al de menor energía. Es decir, de la fuente a mayor temperatura T2 a la fuente a menor temperatura T1. Bien, entonces la eficiencia, ¿cómo la podemos escribir? Bueno, vamos a borrar. La eficiencia que acabamos de definir como el trabajo entre la energía de entrada, podemos reescribirla con la ecuación que acabo de borrar, es decir que el trabajo es igual a la energía de entrada menos la energía de salida. Y entonces vamos a reescribir la eficiencia. Eficiencia entonces es igual a, sustituyo en vez de trabajo, energía de entrada menos energía de salida entre energía de entrada. Simplifico, este es factor común, lo puedo factorizar, y entonces ¿qué me quedaría? ¿Qué me queda? Q de entrada entre Q de entrada, 1 menos energía de salida entre energía de entrada, este es 1, y entonces la eficiencia, la reescribo acá arriba, es igual a 1 menos la energía de salida entre la energía de entrada. Por lo tanto, observemos lo siguiente: la eficiencia siempre estrictamente es menor que 1, o la eficiencia porcentual siempre es menor al 100%. Así es, aquí es como si multiplicáramos nada más por 100 para referirnos no a unidades adimensionales, sino a porcentajes numéricos. Entonces, esta es la definición de eficiencia.
Entonces ahora vamos a revisar lo siguiente. Esta energía está asociada a, ya dijimos, una temperatura 2, que vamos a llamarle temperatura de entrada. Esta recuerden que es la temperatura 2, ahorita nada más la estamos renombrando. Esta temperatura 1, vamos a renombrarla como temperatura de salida. Vuelven a ser T2, T1, etc. Nada más lo que nos interesa es renombrarla en términos de lo que ahora dijimos, energía de entrada, correspondiente a esta curva, a la fuente de mayor temperatura, y temperatura de salida, energía de salida, correspondiente a la isoterma de menor temperatura. Bien. Entonces, lo que nos dice la termodinámica es que la cantidad correspondiente a temperatura de entrada energía de entrada entre temperatura de entrada es igual a la cantidad de calor de salida entre la temperatura de salida en unos procesos que se denominan reversibles. Entonces, esto es válido en procesos reversibles. Para la física, ¿qué es un proceso reversible? Es un proceso en el cual, mediante una serie de pasos finitos, yo puedo volver a tener las condiciones iniciales. Entonces, ya veíamos, ¿no?, que si este punto es, por ejemplo, de temperatura 1, de volumen 1 y presión 1, como par ordenado, el punto final, volumen final y presión final, deben ser iguales, lo que implica que el punto 1 es igual al punto final. Es decir, mediante, en este caso, 1, 2, 3, 4 pasos del ciclo, llego a las condiciones iniciales. Entonces es un proceso reversible porque puedo volver a las condiciones originales del cuerpo o del sistema. Un proceso irreversible es aquel que ya con una serie de pasos finitos no puedo regresar a su estado original. Un ejemplo biológico cotidiano es la edad. Por ejemplo, no hay ninguna forma de que una persona de 30 años con algunas transformaciones energéticas vuelva a ser una persona de 15. Además, ahí hay direccionalidad en el tiempo. El tiempo siempre es creciente, nunca va para atrás. Tampoco una forma de que un anciano vuelva a ser un joven. Entonces, la edad, por ejemplo, es un proceso irreversible. O sea, se va deteriorando el organismo, etc. Depende de cómo nos cuidemos también. Pero, a la larga, pues bueno, ya llega la vejez y la muerte de los organismos. Esa es una cuestión biológica de los sistemas vivos. Crecen, a veces se reproducen y mueren indefectiblemente. Nacimiento y muerte, esos son dos hechos incontestables. Entonces, en procesos reversibles, esta cantidad de calor entre temperatura absoluta, nos dice la física que se mantiene constante en procesos reversibles. Y bueno, nada más lo vamos a decir de paso. A la cantidad de calor sobre la temperatura absoluta se le representa con una variable S que se denomina entropía. Entonces, dicho de otra manera, en lenguaje técnico, en procesos reversibles la entropía es constante. No vamos a entrar más en detalles porque el concepto de entropía es muy complejo en otro tipo de sistemas. A veces, por ejemplo, se habla incluso en libros de divulgación de la entropía del universo, etc. Es muy difícil
porque no conocemos cómo se comportan termodinámicamente los sistemas, ni siquiera el universo. Por ejemplo, si hay mucha materia oscura, entonces gran parte de esa materia, que pudiera ser hasta la mayoría de la materia del universo, no tiene las condiciones térmicas como las galaxias, las estrellas, los soles, etc., sino estarían a temperaturas mucho más bajas. Entonces, bueno, nada más a esta cantidad de calor sobre temperatura absoluta se le denomina entropía. Nada más recordemos, esta Q es cantidad de calor, T es la temperatura, pero la temperatura absoluta. No es la temperatura Celsius, no es la temperatura Fahrenheit. La temperatura absoluta o Kelvin. Bien, entonces, en procesos reversibles, la entropía es constante o simplemente el calor de entrada entre la temperatura de entrada es igual al calor de salida entre la temperatura absoluta de salida. Eso entonces nos lleva a formular lo siguiente. Dijimos que la eficiencia, ya la habíamos escrito, es 1 menos el, en este caso, las diferencias, bueno, estaban en términos de, vamos a ponerlo así, las cantidades de calor entre el calor de salida y el de entrada. Entonces, bueno, nada más para ponerlo en los mismos términos. Entonces, calor de entrada, calor de salida. Perdón, al revés, calor de salida entre calor de entrada. En azul y en rojo. Nada más para, la confusión con los colores. Y entonces ahora podemos, con esta igualdad, reescribir el concepto de eficiencia. Entonces ahora vamos a dividir calor de salida entre calor de entrada, es decir, pasamos dividiendo hacia acá y lo pasamos hacia acá, multiplicando. Entonces eso es igual a temperatura de salida entre la temperatura de entrada. En rojo está la temperatura mayor, en azul la temperatura menor. Entonces ahora sustituyo de salida y de entrada. Perdón, aquí los colores, nada más. QS y QE. Nada más para ser congruentes con los colores, es lo mismo. Entonces sustituimos ahora calor de salida entre calor de entrada como temperatura de salida entre temperatura de entrada. Entonces esto nos da que la eficiencia de una máquina térmica es igual a 1 entre la temperatura de salida entre la temperatura de entrada. Y ya sabemos que la condición es que la temperatura de entrada es mayor a la temperatura de salida. Esta expresión se conoce como la eficiencia de una máquina térmica ideal. ¿Por qué ideal? Bueno, porque en realidad esta sería la eficiencia máxima de una máquina o mecanismo térmico que funcione simplemente entre dos fuentes a diferente temperatura. La eficiencia real del proceso cambia porque, primero, ni todos los gases se comportan como los gases ideales. Entonces, si ahí hacemos isotermas, va a haber un comportamiento diferente en función de ¿qué? Del tipo de gas, de la temperatura que alcance, etc. Por lo tanto, pues no podemos tener ciclos perfectamente definidos,
Generalmente los ciclos luego cambian incluso en su geometría, y eso entonces hace que esta eficiencia sea la máxima, por eso se le denomina la eficiencia de una máquina ideal. Ideal entonces es algo que físicamente no existe, pero que se pretende alcanzar. Por ejemplo, la novia ideal, el novio ideal, etc. Y ustedes forman una serie de características determinadas, que en la realidad pues a veces nada más cumplen con algunas cuantas, y a veces o sea, mejor ni cumplen con ninguna, ¿no? Pero bueno, entonces por eso se le denomina ideal. En la eficiencia real es así, la podemos encontrar como el trabajo que suministra una máquina térmica o mecanismo con respecto a la energía que le suministramos. Entonces, esta sí es la eficiencia real de cualquier mecanismo, sea una máquina térmica, sea un motor de combustión interna, sea un generador, sea un cohete, sea una turbina, sea un motor eléctrico. Esta expresión sí nos da la eficiencia total de un mecanismo, independientemente, ahí sí aplica para cualquier tipo de máquina o dispositivo. Pues bien, entonces recapitulando, comenzamos la videoclase de esta sesión analizando un poquito el concepto de familia de curvas, en particular para las hipérbolas, es decir, donde hay una relación inversamente proporcional entre las variables. Y igual a, por ejemplo, K entre X, nos da con K 1, 2, 3, 4, n, etcétera, una familia de curvas, una familia de hipérbolas. Posteriormente este concepto lo retomamos para aplicarlo a la ley general de los gases ideales cuando la temperatura es constante, y entonces ahí la presión es inversamente proporcional a unas dos constantes, nk por la temperatura, y inversamente proporcional al volumen. La constante de proporcionalidad es nk por esa temperatura. Y ahí obtuvimos una familia de isotermas, es decir, de curvas que tienen el mismo comportamiento asintótico, pero lo único que cambia es su desplazamiento con respecto al origen. Unas están más cerca del origen y unas están más alejadas. ¿Qué nos da ese alejamiento o acercamiento? La temperatura. Una isoterma a mayor temperatura que otra va a estar más alejada del origen con respecto a la de menor temperatura. De ahí que nos apoyamos en concepto de familia de curvas, y nos resultó familia de isotermas. Analizamos el caso de dos isotermas, es decir, dos fuentes o dos cuerpos a diferente temperatura. Y de ahí dijimos que podemos construir algo que se denomina ciclo, específicamente ciclo de Carnot, si pudiéramos tener una serie de pasos finitos. Por ejemplo, entre las dos curvas trazamos un ciclo, y entonces bajo ese ciclo, bajo esa serie de pasos, coincidía el punto inicial con el punto final. Las condiciones de volumen inicial eran igual a las del volumen final. La presión inicial volvía a ser la misma después del ciclo en el punto final. Entonces a eso le llamamos un ciclo termodinámico. Y como en un diagrama presión sobre volumen, el área bajo esas curvas es igual al trabajo, entonces vimos que un ciclo termodinámico puede generar trabajo. Un trabajo menor si construimos el ciclo sobre isotermas que tengan una pequeña diferencia de temperaturas, pero un trabajo mayor si construimos el ciclo entre isotermas que tengan diferente temperatura, y entre mayor sea esa diferencia de temperaturas y construyamos el ciclo, pues el área va a ser todavía mayor. Y finalmente, bueno, dijimos que a esa fuente a mayor temperatura le podemos asociar la energía de entrada al sistema, y a la de menor temperatura la energía de salida. ¿Por qué? Porque encontramos o comentamos una restricción de la termodinámica y de la física en general, que no podemos transformar toda la energía que suministramos, la energía de entrada, QE, a trabajo, W, sino que siempre va a haber una pérdida. A esa pérdida le llamamos energía de salida.
Y entonces, con la definición de que el trabajo lo podemos encontrar con la diferencia de la energía de entrada menos la energía de salida, entonces construimos con ello una nueva forma de escribir la eficiencia. La eficiencia dada, en general, como el trabajo que genera máquina, mecanismo o cualquier dispositivo entre la energía que le suministramos. Entonces, en términos de el trabajo como diferencia de las energías de entrada y de salida, obtuvimos esta eficiencia. Y bajo la consideración de que en procesos reversibles, es decir, que en una serie de pasos finitos tengamos las mismas condiciones iniciales del sistema, entonces pudimos reescribir la eficiencia de una máquina térmica ideal como 1 menos la temperatura de salida entre la temperatura de entrada, con la condición de que la temperatura de entrada es mayor a la temperatura de salida, y por lo tanto la eficiencia siempre es menor a 1 y la eficiencia porcentual siempre es menor a 100. Y finalmente, esto a veces se representa también con un esquema de una máquina térmica. Entonces, si tenemos una fuente con una temperatura de entrada que suministra una determinada cantidad de energía a un ente, una entidad llamada máquina térmica, vamos a ponerlo en color negro. Y vamos a tener que esa máquina, después de un proceso, nos entrega una energía de salida a una temperatura menor, la temperatura de salida, pero que como resultado de esa transferencia de energía, esta máquina o dispositivo es capaz de generar un trabajo cuya eficiencia es, para la máquina térmica ideal, 1 menos la temperatura de salida entre la temperatura de entrada. Entonces, a este esquema se le conoce como esquema de la máquina térmica ideal. Una máquina que funciona entre dos fuentes. Una que le da una energía térmica y como resultado de los procesos de la máquina que nos entrega una determinada cantidad de trabajo, también hay una parte, la energía de salida, que no se puede aprovechar como trabajo, y esta está a una temperatura menor que la temperatura de entrada. Entonces, a este esquema conceptual se le denomina el esquema de la máquina térmica ideal. Entonces, bueno, con esto finalizamos esta videoclase. Les agradezco su atención y nos veremos en las próximas videoclases con temas de termodinámica, fundamentalmente de energía, formas de energía. Bueno, pues gracias y hasta la próxima.